Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, rebosante de energía positiva y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del chisme, porque hoy la cosa se pone buena. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado acaparando titulares, incendiando las redes sociales, protagonizando portadas de revistas del corazón y, en general, invadiendo cada rincón del universo del entretenimiento turco. Si lo adivinaron, nos vamos de lleno con el famoso triángulo amoroso, o, mejor dicho, fue realmente un triángulo, que involucra a Oğuzhan Koç, Demet Özdemir y el mismísimo Can Yaman. Vamos a diseccionar la verdad detrás de esta historia, los rumores más jugosos, las especulaciones más audaces, lo vamos a analizar absolutamente todo. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en el corazón de este misterio que ha mantenido a millones de personas en vilo, expectantes por cada nueva migaja de información. Vamos a examinar minuciosamente qué dijo Oğuzhan, qué se sabe realmente de Demet, y cómo Can Yaman encaja en este intrincado embrollo de emociones y pasiones. Si son fanáticos acérrimos de las series turcas, si el drama los mantiene al borde del asiento y si, como yo, se han preguntado incansablemente qué pasó realmente entre estas tres estrellas, entonces este es definitivamente su vídeo. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este festín de chismes, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que significaría el mundo para mí. Si mi contenido les gusta, si disfrutan de mis análisis sobre el intrincado mundo del espectáculo, si se divierten con mis ocurrencias y si, sobre todo, quieren estar al tanto de todas las novedades, rumores, confirmaciones y explosiones del mundo del entretenimiento, entonces no olviden suscribirse a mi canal y, lo más importante, activar la campanita. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos y, además, me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo incondicional. Ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos a empezar con este análisis jugoso. Como todos ustedes saben, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç eran considerados una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su relación desde la perspectiva pública parecía sacada de un cuento de hadas moderno, una historia de amor repleta de momentos especiales, gestos románticos y apariciones públicas que irradiaban felicidad y armonía. Su boda, en particular, fue un evento espectacular, un despliegue de glamour y elegancia seguido de cerca por miles de fans y cubierto por los principales medios de comunicación del país. Todo indicaba que iban a vivir felices para siempre, en una burbuja de amor y prosperidad. Pero como suele suceder en la vida real, la realidad a veces es mucho más compleja, matizada y, en algunos casos, cruelmente diferente a lo que se nos muestra en las brillantes páginas de las revistas. De repente, casi de la nada, los rumores de una posible crisis en la relación comenzaron a circular con una velocidad alarmante. Pequeñas señales aparentemente insignificantes, como la notoria falta de fotografías juntos en sus respectivas cuentas de redes sociales, comentarios ambiguos de fuentes cercanas a la pareja que preferían permanecer en el anonimato. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que algo no iba bien entre Demet y Oğuzhan. Al principio muchos de nosotros pensamos que se trataba simplemente de especulaciones infundadas, que la prensa sensacionalista estaba exagerando la situación, como suele hacer para vender más revistas. Pero lamentablemente y para decepción de sus millones de fans, los rumores terminaron siendo ciertos. Demet y Oğuzhan anunciaron oficialmente su divorcio, dejando a todos los que creían en su historia de amor completamente boquiabiertos, sin aliento y con el corazón roto. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde entra en juego la figura de Can Yaman. La conexión, la química, la chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, palpable, casi tangible. Quienes tuvimos el privilegio de ver Erkenci Kuş, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, recordamos vívidamente la química explosiva que emanaba de la pantalla cada vez que Demet y Can compartían una escena. Sus personajes, la soñadora Sanem y el aventurero Can, trascendían la barrera de la pantalla y nos hacían suspirar a todos, haciéndonos creer en el poder del amor verdadero. Era más que evidente que había algo especial entre ellos, una conexión profunda que iba mucho más allá de la simple actuación, una complicidad que solo se encuentra entre almas gemelas. Después del final de la exitosa serie, los rumores de un posible romance entre Demet y Can se intensificaron hasta niveles insospechados. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos aparentemente casuales, mostrando una complicidad que inevitablemente alimentaba las especulaciones y las fantasías de los fans.
Sin embargo, tanto Demet como Can negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo una y otra vez en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo unidos por el cariño y el respeto mutuo. Pero claro, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Los fans incondicionales de Erkenciskus seguían soñando con la posibilidad de ver a San y Can juntos en la vida real, y cada pequeña señal, cada mirada, cada gesto era interpretado como una confirmación irrefutable de su romance secreto, un amor prohibido que florecía en la clandestinidad. Entonces, ¿dónde encaja Oozhan Kock en todo este embrollo emocional? Bueno, algunos rumores, propagados por fuentes anónimas cercanas a la pareja, apuntaban a que los supuestos celos de Oozhan hacia la relación, o la supuesta relación, entre Demet y Can, podrían haber sido uno de los principales detonantes de la crisis matrimonial que culminó en el divorcio. Se decía que Oozhan no se sentía del todo cómodo con la evidente cercanía entre Demet y Can, y que esta incomodidad generaba tensiones constantes y discusiones acaloradas en la pareja. Otros rumores, mucho más descabellados y sensacionalistas, incluso insinuaban que Demet y Can habían mantenido un romance secreto durante el matrimonio de Demet con Oozhan, una traición que habría destrozado el corazón del cantante. Por supuesto, estas son solo especulaciones sin ninguna prueba concreta que las respalde, simples chismes que circulan en los oscuros callejones de la prensa del corazón, pero en el mundo del espectáculo, como todos sabemos, la verdad suele ser la primera víctima de la exageración y la manipulación. Ahora bien, ¿qué dijo realmente Oozhan Kock sobre todo este torbellino de emociones y acusaciones? Después del anuncio oficial del divorcio, Oozhan optó por mantener un perfil bajo, evitando a toda costa la exposición mediática. No concedió muchas entrevistas ni hizo declaraciones públicas sobre su relación con Demet, o sobre los rumores que lo vinculaban indirectamente con Can Yaman. Sin embargo, en una de las pocas entrevistas que concedió a un medio de comunicación respetable, Oozhan dejó entrever que la decisión de divorciarse había sido mutua, una conclusión a la que ambos habían llegado después de una profunda reflexión. Evitó cuidadosamente hablar de terceros en discordia, protegiendo la intimidad de Demet y Can, y se limitó a expresar su sincero deseo de que Demet tuviera un futuro lleno de felicidad y éxito. Su actitud, serena y respetuosa, fue interpretada por muchos como una señal de madurez y elegancia, una muestra de que Oozhan era un caballero que prefería proteger la dignidad de su ex esposa en lugar de alimentar el morbo de la prensa. Algunos incluso lo elogiaron por no caer en el juego de la prensa del corazón, y por no alimentar los rumores con declaraciones explosivas que solo habrían servido para dañar la imagen de todos los involucrados. En cuanto a Demet Özdemir, ella también ha mantenido un perfil bajo después del divorcio, refugiándose en su trabajo y evitando a toda costa las preguntas incómodas sobre su vida personal. Se ha centrado en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y ha negado categóricamente cualquier tipo de romance con Can Yaman, insistiendo en que su relación con él es estrictamente profesional, basada en el respeto mutuo y la admiración por el talento del otro. Pero claro, las imágenes valen más que 1000 palabras. Y las fotografías de Demet y Can juntos, aunque sean casuales, tomadas en eventos públicos o compartidas por amigos en común, siguen alimentando la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos, enamorados y felices para siempre. ¿Y qué hay de Can Yaman? Bueno, Can siempre ha sido un poco más abierto y expresivo sobre su relación con Demet. Ha reconocido públicamente que siente un gran cariño por ella y que valora mucho su amistad, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Pero también ha insistido en que nunca ha habido nada más que amistad entre ellos, una conexión especial que nació durante el rodaje de Erkenciskus y que se ha mantenido a lo largo de los años. De hecho, Can Yaman está actualmente felizmente comprometido con otra persona, una atractiva periodista italiana, lo que parece descartar definitivamente cualquier posibilidad de un romance con Demet. Can parece estar muy enamorado de su prometida, y ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de felicidad y complicidad. Entonces, después de analizar todos los hechos, los rumores y las especulaciones, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad, mis queridos amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones humanas son increíblemente complejas, llenas de matices y contradicciones, y lo que realmente ocurre detrás de las puertas cerradas de una pareja es algo que solo ellos conocen. Es muy posible que los celos de Oozhan hayan contribuido de alguna manera a la crisis matrimonial, es posible que Demet y Can siempre hayan sentido algo el uno por el otro, un amor latente que nunca se atrevieron a confesar.
Es posible que todos sean solo rumores infundados, chismes propagados por la prensa sensacionalista sin ningún fundamento en la realidad. Lo que sí sabemos con seguridad, lo que es innegable, es que Demet y Ouzhan se divorciaron, que la relación entre Demet y Can sigue generando expectación y fantasía entre sus fans, y que la verdad, como suele suceder en estos casos, está en algún punto intermedio entre todas las versiones, una mezcla de realidad y ficción que solo los protagonistas conocen. Al final, lo más importante es respetar las decisiones de cada uno de ellos, desearles lo mejor en sus caminos separados y recordar que todos merecen ser felices. Y como siempre les digo, debemos tomar con pinzas todo lo que leemos en la prensa del corazón, separando la verdad de la exageración y el sensacionalismo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el supuesto triángulo amoroso entre Ouzhan Koc, Demet Özdemir y Can Yaman. Como han podido comprobar, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de rumores, de verdades a medias y de mentiras descaradas. En resumen, hemos hablado sobre la sorpresiva ruptura entre Demet Özdemir y Ouzhan Koc, los persistentes rumores de una conexión especial entre Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo la prensa del corazón ha jugado un papel importante en la difusión de especulaciones y chismes. Analizamos las declaraciones, o la falta de ellas, de cada uno de los involucrados y llegamos a la conclusión de que la verdad completa probablemente nunca la conoceremos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por dedicarme su valioso tiempo y por formar parte de esta comunidad tan linda y especial. Significa muchísimo para mí que me acompañen en cada aventura, que comenten mis vídeos y que compartan mis contenidos con sus amigos. Ahora me encantaría saber su opinión, su punto de vista sobre todo este embrollo. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Piensan que los celos de Ouzhan influyeron de alguna manera en el divorcio? ¿Qué les parece la actitud de cada uno de ellos después de la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favor, un gesto que me ayudaría muchísimo a seguir creciendo en esta plataforma. Si les gustó este vídeo, si les resultó entretenido e informativo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, y no olviden ser felices. Adiós.